Hola, hola, bendiciones. Bendiciones a todos en esta noche del viernes, hoy 14 de septiembre, que vamos a estar compartiendo nuevamente una palabra, compartiendo un conocimiento, creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos haciendo todos los viernes, aprender juntos a Cristo cada día más. Y antes de que por ahí se vayan a conectar lo que esta noche el Señor va a permitir que escuchen este mensaje, esta palabra que ha puesto en nuestro corazón y que queremos compartir, vamos a, vamos a comenzar a orar por todos aquellos amados, ¿verdad? Bendecidos, nuestros hermanos de allá de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, que están siendo impactados por este huracán Florence. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, Señor, que el Señor es el Padre, ¿verdad? Y cuida de sus hijos aún en medio de la tormenta. Así que aquellos que ya por ahí, Yesenia, Paola, están conectados, ya por ahí pues me acompañan a orar antes de comenzar el tema que vamos a compartir esta noche. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, de unirnos, Dios mío, para comprender más a Cristo, la obra de Dios en Cristo. Te damos gracias por esta oportunidad y en este momento nos unimos, Señor, por nuestros hermanos, por los bendecidos allá de Carolina del Norte, Carolina del Sur y toda aquella área, Señor, de Estados Unidos que está siendo impactada por este huracán, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú, Señor, cuidas de ellos aún en medio de la tormenta. Te pedimos, Señor, que tu paz, Señor, tu reposo se manifieste en la vida, Dios mío, de cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan experimentar, oh Dios, tu paz en medio de los vientos, tu paz en medio de las aguas, de la brisa, de la tormenta, Señor. Que ellos estén completamente confiados en ti, Padre, que tú los guardas, que tú guardas sus vidas, Señor, y que tú vas a suplir aquello que sea necesario, Dios mío, para reponer lo que se haya dañado, Padre. Aquellas cosas materiales, Señor, oh Dios. Tú, Señor Padre amado, suplirás, Señor, y llamarás a tu pueblo a nivel del mundo entero, Señor, para unirnos, Señor, a suplir y ayudar, Padre, el reponer las cosas que se hayan dañado, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta noche, Padre, por aquellos que se van a unir junto a nosotros en esta noche, en este propósito de aprender a Cristo, Señor, de crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Dios mío, yo te pido en esta noche que el Espíritu Santo nos ilumine en lo que somos y en lo que tenemos en Cristo, Señor. Esa es mi oración especial en esta noche, Padre. Ilumínanos, Señor, en el conocimiento de Dios y de tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones, bendiciones a mi hermana Elena que está por ahí. Bendiciones. Vamos a compartir el tema de hoy, va a ser las riquezas de su gracia. El viernes anterior estuvimos compartiendo el tema la verdad de la gracia. Y les invito a aquellos que no lo han escuchado todavía a que pueden ir al canal de YouTube, buscar bajo mi nombre Nidia Matos y poder estudiar sobre el tema de la gracia y aprender de lo que Dios hizo en Cristo. Y hoy vamos a continuar porque de verdad que el tema de la gracia es un tema sumamente amplio, poderoso, hermoso y precioso que nos concierne a nuestra vida, y en esta tarea de aprender a Cristo es necesario que nosotros conozcamos las riquezas de su gracia, y vamos a estar hablando esta noche sobre eso. Y los invito a los que tienen Biblia por ahí, o si no que me escuchen la lectura en Efesios 2 versículos 6 y 7, y dice: y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia,
en tu bondad, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso está, esa cita en Efesios 2, 6 al 7. Cuando nosotros escuchamos que nosotros fuimos resucitados junto con Él y que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros somos iluminados en esta verdad y entendemos que esa es nuestra posición de bendecidos, ¿verdad? Produce en nosotros una gratitud en reconocer lo que se nos ha concedido en Cristo. Produce en nosotros una alabanza a Dios, al Dios de toda gracia por Jesucristo, quien lleno de gracia y verdad, y gracias a Dios por esa obediencia de Cristo. Por eso nosotros somos ahora, ¿verdad? Después de la cruz, los bendecidos de Dios con toda bendición. Y lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Así que tú eres un bendecido, sentado en los lugares celestiales con Cristo, lo dice la palabra. Y a través de la obra poderosa de la cruz, cuando decimos de la cruz, a través de la muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos la vida de Cristo y Jesucristo, ¿verdad? En Cristo somos herederos, lo dice la palabra, y coherederos con Cristo. Lo podemos confirmar aquí en Romanos 8:17, que nos dice: y si hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo nos llama la palabra? Coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Nosotros hemos recibido, ¿verdad? El ser herederos y coherederos con Cristo como parte de las riquezas de su gracia. Y vamos a ver por la palabra cuándo sucedió esto, cuándo esto fue consumado. Podemos ver que también a través de la gracia, ¿verdad? A través de su gracia, nosotros nos fue atribuido la justicia de Cristo. Nos fue imputada la justicia de Cristo. Podemos ir a Romanos 5:19 y vamos a ver cómo fue que esto pasó a ser una verdad en nosotros. Dice: la obediencia de un hombre, porque así como la desobediencia de un hombre, está hablando aquí de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, vuelvo a repetir, ese hombre era Adán, ¿verdad? El primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. La segunda parte dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fíjate que Adán, ¿verdad? Dice que por la desobediencia de Adán, los muchos fueron declarados pecadores. ¿Por qué? Porque aunque después de Adán, esa generación antes de Cristo, entre Adán y antes de Cristo, heredaron la naturaleza pecaminosa de Adán. Aunque ellos no pecaron, después de Adán, todos los que nacieron y hasta antes de Cristo habían heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero como dice la palabra, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, muchos fueron constituidos justos. O sea, que por la obediencia de Cristo, que viene siendo el postrer Adán, que dice la Escritura, recibimos la naturaleza divina. Lo podemos confirmar en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3, que nos dice la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Escucha bien lo que dice la palabra, que nos fue dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! No solo nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, también nos fueron dadas
preciosas y grandísimas promesas, todas aquellas promesas que habían sido establecidas antes de Cristo, dice la palabra que nos fueron dadas, para que por ellas nosotros recibiésemos la naturaleza divina. Aleluya, ¿verdad? Gracias a Dios por la obra de Cristo, ese postrer Adán, nosotros recibimos esa naturaleza divina. Y a través de esa obediencia de Cristo, también nos fue imputada la justicia por esa perfecta obediencia de Cristo. Sin hacer nada a la humanidad, ¿verdad? Sin hacer nada a la humanidad, fue declarada la humanidad pecadora. Pero asimismo, sin ella tener que hacer nada, le fue imputada, le fue atribuida la justicia de Cristo. Podemos confirmarlo ahí en 2 de Corintios. Si vamos a 2 de Corintios 5:21, la palabra de Dios nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De dónde recibimos la justicia? De Cristo. Somos justicia, somos los justos. Nos fue imputada la justicia de Cristo. En él nosotros somos justos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad, entendemos que nosotros, los que nacimos después de la cruz, ¿verdad?, no somos los pecadores perdonados, sino que somos los hijos de Dios justificados. ¿Por qué? Porque recibimos, se nos fue atribuida la justicia de Cristo a través de la obediencia de Cristo, ¿verdad? Cuando la ley nos decía que el hombre, ¿verdad?, tenía que hacer algo para que Dios le otorgara una bendición, la gracia dice que se te acreditó su justicia por la obediencia de Cristo. La gracia dice que sin el hombre tener que hacer nada para recibirla, recibió esa justicia. ¿Para qué? Para disfrutarla y para manifestarla. No solo para disfrutarla, también para que nosotros manifestáramos esa justicia, ¿verdad? Nos manifestáramos como los hijos justificados. En nuestra manera de vivir, eso fuera posible. Y gracias a la obra de Cristo, eso es parte de las riquezas que nosotros hemos recibido en Cristo. Y cuando nosotros conocemos esa verdad de la gracia, ¿verdad?, todas esas riquezas que nosotros hemos recibido en Cristo, entonces nosotros somos libertados de los pensamientos que vienen de ese viejo pacto y de esa vieja mentalidad de que tú tienes que hacer algo para que Dios te dé. Y comienzas a tener el pensamiento y la mente correcta, que es la mente de Cristo, porque tú aprendes que tú todo lo tienes en Cristo, que tú estás completo en Él, en Cristo, que tú eres un justo, que tú eres un santo. Y te invito a que tú vayas al canal y escuches y busques el mensaje que hablamos sobre la santificación de Cristo, que nos fue imputada también en Cristo. Eso también es parte de nuestra herencia, es parte de las riquezas que nosotros hemos recibido por su gracia. Entonces nosotros necesitamos conocer nuestra herencia en Cristo para que tú te veas, ¿verdad?, y tú veas a tus hermanos desde la posición en Cristo, desde nuestra posición en Cristo. ¿Cómo? Sentado en Cristo. Que tú te veas sentado en Cristo, que tú te veas como un bendecido, que tú veas a tu hermano sentado en Cristo y como un bendecido, con toda bendición, no en la condición que tú lo ves, sino en la posición que él está, en la posición que Dios nos ha puesto por gracia, en Cristo. Entonces es diferente como tú ves a tu prójimo, como tú ves a tu hermano, ¿verdad?, sentado en Cristo y bendecido, no en la condición, porque Él está, muchas veces muchos de nosotros estamos siendo formados en nuestro diario vivir, en ese caminar por esta tierra estamos siendo formados, pero nuestra posición es de hijos justificados, porque nos fue imputada, nos fue atribuida esa justicia de Cristo. Tú eres un heredero de esas riquezas de su gracia. Yo soy un heredero, tú eres un heredero. Has sido enriquecido con la gracia que es Cristo en nosotros. Y en Él tú estás completo. Tú estás completo. Vamos a volver a leer Efesios 2, 6 y 7. Dice: y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es tu posición? Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eres un bendecido. La palabra te está diciendo, esa es tu posición, eres un bendecido de Dios, porque fuiste resucitado con Él. Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia son en Cristo, ¿verdad? Nos dice la palabra. Pero Él las quiere mostrar por medio de nosotros. Ese es el versículo 7. Él lo quiere mostrar en los siglos venideros por medio de nosotros. Ya Dios las mostró en Cristo. Y como nos han sido dadas a nosotros, ¿verdad? Por herencia, como herencia, porque somos los herederos de Dios, nosotros, los coherederos con Cristo, Dios quiere mostrarla a través de nosotros. Nosotros somos ese instrumento de Dios para mostrar su gracia en el lugar donde Dios te ha puesto. A los que están alrededor tuyo, comenzando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. De ahí se va extendiendo ese círculo de personas que Dios ha puesto alrededor tuyo para que tú les muestres la gracia de Dios. Vamos a ver la oración que Pablo en Efesios 3, 16 y 19. Pero antes, yo creo que lo leí, 2 de Corintios 5, 21. Ok, vamos a confirmar que de Cristo recibimos la justicia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si lo había leído, lo afirmamos en esta noche. Pero dice en Efesios 3, 16 al 19, vamos a leer la oración de Pablo. Fíjate que cuando uno estudia las cartas de Pablo, vemos que Pablo oraba pidiendo por cosas espirituales, por sus hermanos en Cristo. Porque de todo lo demás Dios sabe que tenemos necesidad, ¿verdad? Y Él nos va a dar según las riquezas y según su voluntad lo que nos conviene. Pero vemos Pablo cómo intercedía para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios y fueran iluminados en la verdad presente. Y quiero que veamos en Efesios 3, 16 al 19, cuál era la oración de Pablo por los de la iglesia de Efesios. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Todas las riquezas nosotros las hemos recibido en nuestro espíritu. Ahí es que se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Y todas esas riquezas de gloria. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el número 18, leemos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué oraba Pablo? Necesitamos saber. Oraba porque ellos necesitaban saber, nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en nosotros, cuál es la herencia que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Como los hijos de Dios y los coherederos con Cristo. Ya nosotros tenemos su herencia. O sea, él les estaba diciendo, ya tienen la herencia de Cristo, pero necesitamos conocerla. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de todos estos lives, aprendiendo a Cristo, aprendiendo a conocer, ¿verdad?, a la obra que Dios hizo a través de su Hijo. Para que te veas en tu posición como bendecido, completo en Cristo, en plenitud y no como un necesitado. Esto va a cambiar toda nuestra mente a la mente de Cristo, la va a alinear a la mente de Cristo. Y cuando tú ores o te expreses, ya no vas a decir, Señor, bendíceme, Señor, bendícelo, porque ya está bendecido con toda bendición en los lugares celestiales.
Ya Él tiene la posición, ya tú tienes la posición de bendecido, ya Él tiene la posición de bendecido. No vamos a estar orando, guárdame, porque dice Colosenses 3:12 que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos más que guardados, estamos escondidos, protegidos en Cristo, en Dios. Entonces tú no vas a pedir que Dios te guarde, tú vas a declarar en la oración las verdades. Porque cuando nosotros oramos, dice la palabra que oramos con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces por eso nosotros necesitamos conocer nuestra herencia, para que cuando nosotros oremos declaramos lo que nosotros somos en Cristo. Y eso nos empodera, ¿verdad? Para nosotros manifestar, como decía Efesios al principio que leímos, esas riquezas, ¿verdad? Que es el propósito de Dios en darnos esas riquezas, que nosotros las manifestemos. Cuando creces en gracia, cuando tú conoces lo que recibiste en gracia, vamos conociendo la riqueza y la grandeza de Dios. También vamos a conocer cuán pequeños nosotros somos delante de ese Dios tan grande y poderoso. Y nosotros vamos a reconocer que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros hemos recibido, esas riquezas que hemos recibido, son por gracia, porque no las merecíamos, porque el Padre nos amó y nos entregó esas riquezas para que nosotros las disfrutemos y las manifestemos. Porque es en Cristo lo que nosotros tenemos todo. Es en Cristo que nosotros lo tenemos todo y estamos completos. Cristo es nuestra plenitud. Eso es lo que significa. Plenitud no es un nuevo evangelio. Es que nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. En nuestro espíritu. Así que cuando nos miramos un espejo vemos la imagen del Padre, ¿verdad? La imagen de Cristo. Pero en nuestra vida diaria sí estamos siendo formados en esa verdad. Pero tienes que mirarte y tenemos que mirarnos como desde nuestra posición y no de nuestra condición, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta noche y seamos afirmados en esa obra poderosa de Cristo en la cruz, que trajo esas riquezas espirituales a nuestra vida. Así que yo espero que en esta noche esta palabra haya edificado, haya exhortado tu vida, te haya consolado y te haya afirmado en esta noche en lo que tú eres en Cristo. Le doy gracias por esta oportunidad que el Señor me da en esta noche. Y saludos a todos aquellos que se fueron conectando. Tenemos por ahí a Lucy, mi amiga Lucy, por ahí. Tenemos a Yesenia, que se conectó por ahí. Todos aquellos que próximamente, saludos Yesenia, van a estar. Jonathan, wow, saludos Jonathan. Saludos desde Puerto Rico. Todos aquellos que se vayan ahí conectando y vayan más adelante a escuchar el video. Espero que sean edificados y afirmados con esta verdad y se afirme en ti lo que tú has recibido en Cristo. Gracias y que tengan un lindo y hermoso fin de semana. Bendiciones a todos. Bye.